Soy Hugo Gutiérrez y voy a hablar sobre la biografía y obra de Tirso de Molina. Gabriel Téllez nació en Madrid en 1579, conocido en el mundo literario con el seudónimo de Tirso de Molina. Tuvo una andadura vital, a diferencia de Lope de Vega, con pocos sobresaltos y estridencias. De origen humilde, ingresó de joven en el convento madrileño de la Merced, para profesar un año después en el de Guadalajara. A partir de este momento, su vida irá ligada a los designios de sus superiores, cuyos dictados Tirso cumplió siempre con dignidad y obediencia. Recorrió un buen número de conventos mercedarios: Guadalajara, Toledo, Soria, Segovia, Sevilla, Trujillo, Cuenca, etc., ocupando el cargo de comendador en alguno de ellos. Junto con Madrid, fue Toledo la ciudad preferida de Tirso. En la ciudad del Tajo, al principio de la segunda década del siglo XVII, pasó nuestro escritor una de las épocas más felices, entregado a su vocación religiosa, a la lectura, a la producción teatral, a la enseñanza y al trato con los amigos. En esta ciudad se encuentra cuando es seleccionado para una misión pastoral en la isla caribeña de Santo Domingo, entre 1616 y 1618. De este modo, Tirso es uno de los pocos escritores barrocos que tuvo la oportunidad de conocer de cerca la realidad del Nuevo Mundo. A ella se referirá en algunas de sus comedias, sobre todo en la trilogía de los Pizarros, de 1626 a 1629, y en la Historia General de la Orden de la Merced, en 1639, obra que Tirso escribe en su condición de cronista general de la Orden. El único suceso grave de esta biografía sin estridencias ocurre en 1625, cuando la Junta de Reformación de las Costumbres ataca al mercedario por dedicarse a escribir comedias profanas y de malos incentivos. Esto obliga a Tirso a trasladarse fuera de la corte, en concreto a Sevilla. Años después aparecen, hasta un total de 5, los sucesivos tomos o partes que recogían el grueso de su producción teatral, así como su miscelánea de carácter religioso, Deleitar aprovechando, en 1635, de estructura parecida a su gran miscelánea profana, Los cigarrales de Toledo, en 1624. Tal vez afectado por el episodio de la Junta de Reformación y por las presiones recibidas dentro de la orden, Tirso abandona lentamente la producción de comedias y textos profanos. Sus últimos años los pasa como comendador del convento de Soria, y a principios de 1648 cae enfermo en el convento soriano de Almazán. Fallece hacia el 20 de febrero y recibe sepultura en la capilla del enterramiento de los frailes. Tirso de Molina supo armonizar a la perfección su condición de fraile mercedario y de escritor de comedias, de las que llegó a escribir cerca de 400 según su propia confesión, aunque solo nos han llegado unas 60. Dentro de la historia de la comedia española, constituye una de las cumbres junto con Lope de Vega y Calderón de la Barca. Siempre se mostró orgulloso de su talento literario y defendió con ahínco la comedia nueva frente a los ataques de los moralistas y de los clasicistas. En su opinión, la comedia se configura como un espectáculo total y globalizador capaz de atraer a todos los espectadores de los corrales de comedias. La tarea del comediógrafo ha de ser la de entretener, divertir, provocar la admiración de ese público heterogéneo, exigente y bullicioso. Y es precisamente ahí donde radica el valor fundamental del teatro tirsiano, en haber elaborado unos mundos cómicos, unas acciones coherentes y complejas, un universo de burlas y enredos admirable. Lo que sobresale, pues, en el teatro tirsiano es el humor refinado, las situaciones atrevidas, el gracejo de los personajes rústicos y de los criados urbanos, la atmósfera de juego y diversión que reina en buena parte en su producción teatral. En fin, la riqueza de los medios lingüísticos plagada de creaciones originales. A este propósito vienen bien las palabras de su gran amigo Juan Pérez de Montalbán, que dejará escritas en los preliminares de la parte 4 de las comedias de Tirso, en las que elogia las piezas teatrales del mercedario del siguiente modo: lo sentencioso de los conceptos admira, lo satírico de las faltas corrige, lo chistoso de los donaires entretiene, lo enmarañado de la disposición deleita, lo gustoso de las cadencias enamora, lo político de los consejos persuade y avisa, siendo su variedad discreta como un ramillete de flores diferente que, además de la belleza y la fragancia, aficiona con la diversidad y la compostura. Todas estas características están presentes en sus comedias más conocidas y admiradas: Don Gil de las Calzas Verdes, Marta la Piadosa, El Vergonzoso en Palacio, La Villana de la Sagra,
Bien es cierto que Tirso también escribió piezas teatrales serias, entre las que destacan El burlador de Sevilla y Convidado de Piedra, la pieza que más fama le ha dado a llevar a las tablas al mítico don Juan Tenorio. El condenado por desconfiado, La prudencia en la mujer y otras obras inspiradas en las Sagradas Escrituras o en la historia de España. Ahora voy a hablar sobre los personajes y argumento del burlador de Sevilla. Los personajes de la obra son don Juan Tenorio, el protagonista, don Gonzalo de Ulloa, el segundo personaje más importante, Catalinón, el criado de don Juan, don Diego Tenorio, el padre de don Juan, el rey de Castilla, amigo de don Diego Tenorio, el duque Octavio, el comprometido de Isabela de Nápoles, el marqués de la Mota, supuesto amigo de don Juan, Tisbea, la mujer que rescata a don Juan, don Pedro Tenorio, el primo de don Juan, Arminta, la otra de las mujeres a las que don Juan seduce, y Gaseno, el prometido de Arminta. La obra empieza con don Juan Tenorio, un noble español que estando en Nápoles seduce a la duquesa Isabel. Al verse descubierto y luego de una serie de enredos, el rey ordena su captura, misión encomendada a don Pedro Tenorio, embajador de España ante el monarca. Pero el diplomático ibérico no cuenta con un contratiempo muy relevante. El responsable de deshonrar a la prometida del duque Octavio es su sobrino. Después de meditarlo, lo deja escapar. Posteriormente, argumenta que nada pudo hacer ante la habilidad del joven de saltar desde la habitación donde consiguió acorralarlo hasta los jardines del palacio. De regreso a España, don Juan en compañía de su sirviente Catalinón, personaje que hace las veces de la voz de la conciencia del protagonista, aunque sus consejos nunca son atendidos, parten rumbo a Sevilla, pero antes de ingresar al delta del Guadalquivir, naufraga frente a las costas de Tarragona. Del accidente es rescatado por Tisbea, una pescadora. Apenas don Juan se recupera, seduce con éxito a su salvadora. En consecuencia, los pescadores de la aldea enfurecen y planean castigar esta burla. Sin embargo, el escurridizo don Juan consigue escapar otra vez, no sin antes tomar 2 yeguas criadas por la propia víctima de la deshonra. Primera parada en Sevilla. Al llegar a Sevilla, el rey Alfonso XI lo manda a llamar. El monarca estaba al tanto del mal comportamiento de su súbdito en tierras extranjeras. Está decidido a superar el impasse diplomático acaecido. Con tal motivo, obliga al victimario a contraer nupcias con la doncella agraviada. Pero antes de la materialización de los deseos reales, don Juan seduce a una nueva dama, doña Ana de Ulloa. El padre de ésta, al descubrir el agravio, reta al duelo al responsable de manchar el nombre de su familia. Entonces, el protagonista debe emprender una nueva escapada tras acabar con la vida de su retador. El escarmiento final. Lejos de la capital de Andalucía, las burlas de don Juan Tenorio no paran. Al regresar a Sevilla, debe enfrentarse nuevamente a don Gonzalo de Ulloa. El difunto, ahora convertido en una estatua, invita a su asesino a cenar. En esa instancia, don Juan recibe el merecido castigo divino. Al final, el convidado de piedra lo arrastra al infierno, sin contemplaciones y sin darle tiempo siquiera de rogar por el perdón de Dios. De esta forma, todas las doncellas agravadas por las acciones egoístas e inescrupulosas del protagonista recuperan su honra. Un clásico más allá de la literatura. Don Juan es un personaje con múltiples representaciones y adaptaciones a lo largo de la historia. Autores como Molière, Pushkin, Jorge Zorrilla o Alexandre Dumas, entre muchísimos otros, se han encargado de contribuir a su universalización. Don Giovanni, la emblemática ópera de Mozart con libreto de Lorenzo da Ponte, también forma parte de esta categoría. Fuera de la literatura, Don Juan, de forma similar a Edipo, tiene su síndrome. Se trata de un comportamiento compulsivo de seducción atribuido a hombres y a mujeres, patológicamente insaciables. Por ello, el Don Juan es un verdadero icono de la cultura universal, cuyas revisiones continuarán mientras la humanidad se mantenga como la especie reinante sobre la faz de la Tierra.